El comienzo del mundial está a la vuelta de la esquina, y la ansiedad e ilusión por lo que le deparará a la selección de Messi y Scaloni realmente mantiene en vilo al pueblo futbolero de nuestro país. Más que nada por la confianza que ha otorgado esta selección campeona de América e invicta hace 36 partidos. Obviamente este ego no es bueno, y por suerte son los mismos jugadores y cuerpo técnico que nos bajan constantemente a tierra y nos dejan claro que en un mundial realmente puede pasar cualquier cosa, y que en la gran mayoría de los casos, los que pelearán el torneo no son los que llegan mejor, sino los que encuentran su ritmo en el mismo paso de la competencia. Esta bajada de línea tan marcada para los argentinos de no creernos campeones antes de jugar es necesaria en todo sentido, tanto para mantener la tranquilidad y que los jugadores no salgan a la cancha con presiones innecesarias, y también para evitar un drama gigantesco si las cosas no llegan a ir bien, para no tachar un proceso como un fracaso total, siendo que ya hemos vivido estas situaciones, tanto en lejanas épocas del fútbol como en eventos más recientes, y mucho de esa sensación de fracaso siempre arrancó cuando los jugadores o el público ya se sentían campeones y los mejores del mundo antes de jugar, y la caída fue mucho más dolorosa. Por esta razón, hoy repasaremos los dos fracasos más significativos de la selección argentina en mundiales. Para encontrarnos con el primer gran fracaso de la selección argentina en mundiales, debemos viajar 64 años atrás, más precisamente al Mundial de Suecia 1958. Argentina se había ausentado por 24 años de los mundiales, más que nada por decisiones muy desacertadas tanto de los organismos que regían a nuestro fútbol en esa época, como también ciertas decisiones políticas, además de mucho ego y rispideces con los países europeos que parecían apoderarse del certamen, luego de ofenderse cuando comenzó a realizarse. Pero bueno, todos estos idas y vueltas hicieron que Argentina se distanciara de la Copa del Mundo y que perdiera muchas chances de llegar con grandes posibilidades debido a la gran camada de jugadores que se perdieron jugar el mundial todos esos años. Pero a pesar de enfrentar solamente un puñado de veces a conjuntos europeos en esos 24 años, el ego futbolístico de Argentina era enorme, solamente validado por el gran torneo sudamericano ganado en Lima, Perú, un año antes del mundial. Y a pesar de que había nombres importantes como el de Amadeo Carrizo o Sanfilippo, faltaría la base de ese torneo, que eran Maschio, Angelillo y Sívori, recientemente llegados a Italia, y por un desinterés y desorganización total en Argentina, nadie hizo lo que había que hacer para solicitarlos a sus equipos para el mundial, no llegando a un buen puerto y perdiendo a la base clave de la selección. Pero como dije, el ego y la creencia infundada que éramos los mejores del mundo era tan grande que no vieron esto como un problema, ya que ellos decían que había jugadores con talento de sobra. Recordemos que en esa época comenzaría a formarse el ADN base del futbolista argentino, basado en su talento nato, agilidad y lujo de nuestros jugadores, situación que hizo que en esa época se lo tomara como argumento suficiente para ser los mejores del mundo y tener casi en sus manos el mundial. Por esa razón no hubo casi preparación para el torneo, viajaron de manera precaria, casi como si no les interesara la cita mundialista. Hasta jugaría ese mundial casi de urgencia por una lesión grave de uno de los jugadores convocados, el legendario Ángel Labruna, ya con 39 años y completamente fuera de forma. Obviamente no sabían absolutamente nada de sus rivales, realmente una precariedad estratégica, física y hasta profesional. Todo esto, como queda claro, cegado por ese excesivo ego tanto de los jugadores, los dirigentes y todo el pueblo argentino. Y bueno, imaginarán cómo fueron las cosas. En el debut sería una clara derrota frente a Alemania por 3-1, una recuperación frente a Irlanda del Norte al ganar por 3-1 también, y en el partido definitorio se daría una de las derrotas y goleadas más humillantes para la selección argentina en la historia de los mundiales, al perder por 6-1 frente a Checoslovaquia y quedar afuera rápidamente de ese mundial en el que ellos solo creían que llegaban como los mejores del mundo. Un golpe total de realidad para un equipo que realmente no conocía a sus rivales, que fue de manera precaria
clasificaría al mundial, con la anécdota en cuanto a esto de que debieron usar frente a Alemania las camisetas amarillas del club Malmo de Suecia al no tener equipamiento de más, y también llevar jugadores con una mínima o nula preparación, que hace que confiando totalmente en ese don nato de los argentinos que se vio apabullado por un mundo futbolístico que en esos 24 años se había enfrentado constantemente y había crecido de gran manera. El que sí estaría a la altura sería Brasil, ganando ese mundial gracias a la aparición de un jovencito de 17 años llamado Pelé, que comenzaría su camino a convertirse en una de las leyendas más grandes del fútbol. Mientras Pelé y Brasil brillaban, Argentina volvía abucheado al país, bajo una lluvia de monedas que le tiraba la fanaticada a los jugadores cuando bajaban del avión, y obviamente las voraces críticas del periodismo de la época. Los mismos que también vivieron la ignorancia y creían que éramos los mejores, fulminaron al seleccionado. Realmente el primer gran fracaso y humillación para nuestro fútbol en una cita mundialista, orquestado claramente por el propio ego desmedido de la época. Realmente esto fue una muestra clara de cuando la evolución, el entrenamiento y el crecimiento le ganaron al supuesto talento natural. El segundo gran fracaso argentino cumple este año exactamente 20 años de sus eventos más resonantes. El mundial fue el antipático y poco agradable en horarios Corea-Japón 2002. La selección era comandada por Marcelo Bielsa, el cual comenzaba a segmentar su camino como técnico de jerarquía. En esta etapa, más validado por títulos que por filosofía, como sería reflejado en la actualidad, ya que venía de ser campeón con Newell's y Vélez. Era una apuesta interesante para renovar las ideas de la selección, y realmente este proyecto no podía ir de la mejor manera. La selección se había vuelto una máquina aceitada que arrasó en las eliminatorias para el mundial, saliendo primero en la clasificatoria, 10 puntos por encima del escolta Ecuador, con la gran cantidad de 43 unidades, perdiendo un solo partido frente a Brasil de visitante, clasificando 4 fechas antes, además de que el equipo desplegaba un juego fluido, de calidad y muy ofensivo. Realmente daba gusto ver a la Argentina de Bielsa, con nombres rutilantes como los del Ratón Ayala, Javier Zanetti, Verón, Pablo Aimar, el Burrito Ortega, Crespo, Batistuta, Juan Pizorín, entre varios nombres más que conformaban un equipo que jugaba de gran manera y que no solo logró su credibilidad ganando de punta a punta las eliminatorias, sino que se había medido en esos años con grandes equipos europeos, consiguiendo resultados excelentes al ganar las selecciones como España, Italia y Alemania. Realmente la sensación es que esta vez Argentina llegaba como uno de los grandes candidatos a obtener el título, esa vez no solo dicho por nosotros, sino que el mundo lo veía de esa forma. Pero como aclaré en su momento, varios pueden llegar bien, pero lo importante es cómo están cuando arranca la competencia, y aquí comenzarían los problemas. A pesar de las grandes victorias en las eliminatorias y en amistosos de jerarquía, los últimos meses Argentina solo enfrentó equipos asiáticos menores y muy diferentes al complejo grupo que enfrentaría en el mundial, conformado por Nigeria, Suecia y el gran duelo frente a Inglaterra. A esto se sumaría una de las razones más importantes para lo complejo que fue todo en la Copa del Mundo, y claramente estoy hablando de las lesiones de los convocados. Un gran número de los jugadores más importantes de este equipo llegarían tocados al mundial debido a la gran carga de partidos que tuvieron en sus respectivos equipos y el poco tiempo que les dieron para prepararse antes del mundial, algo muy parecido a lo que está sucediendo para Qatar. Y Bielsa, como es su marca registrada, se arriesgó a recuperar a varios jugadores durante el mundial, manteniendo la base que los llevó allí. Esto marcaría la clara debacle en la fluidez y juego del equipo, siendo una versión muy disminuida del seleccionado que llegaba como candidato al mundial. A pesar del debut con victoria, la derrota por 1-0 frente a Inglaterra en el segundo partido sería un golpe duro, además de que es el legendario partido apuntado como el día que la Bruja Verón fue para atrás, algo que sigue siendo tema de discusión hasta hoy en día. A pesar de la inestabilidad, Suecia no era un cuco y la Argentina comenzaba a recuperar para el final del grupo varios nombres, pero un poco de mala suerte también acompañó al equipo, generando mejor juego, muchas ocasiones, pero fallando en el último toque. A esto se sumaría el doloroso tiro libre de Andrés Svensson, y Argentina, a pesar de ir para adelante, parecía realmente condenado a fracasar en ese mundial. La selección solo empataría en el final e increíblemente quedaría fuera en fase de grupos del mundial, donde llegó como candidato para el mundo entero, lo que llevaría nuevamente a la decepción colectiva y a las críticas furtivas sobre el equipo y el técnico, por arriesgar con tantos jugadores lesionados, y uno de los debates más fuertes que fue su negación de jugar con 2 nueves, hasta en el último partido, donde debía buscar de todas las maneras posibles la victoria, y seguiría apegado a su filosofía al sacar a Batistuta para que entre Crespo, algo que hasta hoy en día no se le perdona.
El mismo Bielsa lo marcaría de la siguiente manera: fui protagonista del peor fracaso de la historia de la selección, marcando y etiquetando este accidentado mundial como el gran fracaso de la selección argentina en la historia de los mundiales, o por lo menos de años recientes. Y como pasó en Suecia en 1958, Brasil se adaptaría a este mundial y lo ganaría de gran manera de la mano de Rivaldo, Ronaldinho y el fantástico Ronaldo. Las odiosas comparaciones solo inyectan más sal a la herida, pero no deja de ser una coincidencia dolorosa y que enmarca mucho más el dolor de ese 2002. Un mundial que obviamente tiene matices muy diferentes al fracaso en 1958, pero que hay algo en lo que coinciden: sobreponer la filosofía de los jugadores por sobre la adaptación a lo que es realmente jugar un mundial. Terminaron siendo pecados parecidos que llevaron a la Argentina, en mi percepción, a sus dos peores fracasos en la historia de la Copa del Mundo.